Buenas noches. Vamos a, vamos a empezar con lo que es los documentos de representación, pero vamos a esperar unos minutitos hasta mientras, ¿no? El, Ojalá no estén teniendo dificultad con elaborar sus minutas y, bueno, algunos que ya han mandado, sí este, están bien. Lo que, sí, digamos, no se olviden que tienen que transcribir la firma del abogado. Bueno, tienen que ir las partes más importantes, ¿verdad? Los intervinientes, los antecedentes, el objeto y el precio que puede ir en el mismo, y luego la forma de pago, ¿verdad? Eh, Algunas obligaciones o alguna garantía, si es que van a poner de saneamiento y evicción, y al final la aceptación, las firmas, ¿no? Y este, no se olviden también darle el formato pertinente, ¿no? Tiene que ser en hoja tamaño oficio, y tiene que ir así eh, bueno, tiene que ir justificado de esta manera, ¿verdad? Con esto, para que pueda el texto estar de lado a lado y no se vea, digamos, no sé, como un documento informal, pues, ¿no? En el que el margen está por todo lado, ¿no? El de la derecha, ¿no? Si le ponen o control J, entonces listo, ya está. El, no se olviden poner señor notario, ¿verdad? O, perdón, sí, al principio, ¿verdad? Señor notario de fe pública. Y luego empezar a protocolizar a realizar el testimonio y luego el protocolo, ¿no? Y mandarlo en un documento de Word, pero no, no tienen que mandar solo el protocolo, ¿verdad? O solo el testimonio, tienen que mandar la minuta, un documento, ¿verdad? El testimonio, otro documento, y el protocolo, otro documento. Entonces son tres documentos para el otorgamiento de la escritura pública. Eh, Algunos han mandado directo el testimonio, entonces les faltaría extraer la minuta o agarrar el documento de la minuta, ¿verdad? Y eh, bueno, enviarla, ¿no? Y luego no se olviden realizar el protocolo, aunque parezca, digamos, algo así medio repetitivo, ¿verdad? Con la escritura pública, que solo es quitar la parte de arriba y lo de abajo, todavía es parte del otorgamiento, ¿verdad? Porque sin esa es la matriz, ese es el original. Sin el protocolo, si lo pierden la escritura pública, los usuarios, ¿qué van a hacer ustedes como notarios cuando vayan a pedirles un segundo testimonio, ¿verdad? No puede estar el testimonio en tránsito jurídico sin que la matriz esté archivada, pues, en la notaría. No puede surtir efectos jurídicos el negocio sin estar ahí protocolizado. Entonces, la matriz y la escritura pública tienen que estar al mismo tiempo. Antes ya hacían primero el testimonio y luego eh, la matriz, porque tenían que transcribir a máquina, ¿verdad? Porque no existía muchos recursos informáticos ni nada, pero bueno, ahora eh, hay la posibilidad, pues, de sacar la matriz y el testimonio de escritura pública al mismo tiempo, hacerles firmar en la matriz, y en ese mismo acto entregarles el testimonio de la escritura pública, como hemos visto, solo con la firma del notario, ¿no? Entonces, eso para sus trabajos de la escritura pública, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver el poder y lo que son los documentos de representación, ¿no? Los documentos de representación son asimismo escrituras públicas, igual que los, eh, que las compra-ventas de bienes sujetos a registro, o sea, inmuebles o muebles que, que tienen el registro propietario en una oficina pública. Entonces estamos hablando de las casas,
los autos y las motocicletas, ¿verdad? Y también, bueno, algunos bienes un poco más como extravagantes, ¿no? Una avioneta, una lancha, ¿verdad? Entonces, pero ese registro ya no se lleva ante el tránsito, sino que se lleva ante lo que es la gobernación o el gobierno autónomo departamental, ¿no? Pero todavía es susceptible de registro, ¿no? No es que no sea susceptible de registro, sino que no es ante la misma oficina pública, que esos otros tipos de bienes que son eh, de uso común, pues como la moto y el automóvil, ¿verdad? En cuanto a los muebles sujetos a registro, ¿no? Todos los otros muebles no son sujetos a registro, entonces la propiedad vale por título, ¿no? La posesión vale por título, el que lo tenga puede decir que es propietario, a menos que otro tenga la factura a su nombre, bien detallada o algo, ¿no? Pero es difícil individualizar los otros bienes muebles, mientras los sujetos a registro sí tienen pues una base de datos, ¿verdad? Número de motor, chasis, póliza de importación, FRB, RUAT, todos los documentos que quieran de los autos y también de los inmuebles, ¿verdad? Testimonio, plano, catastro, folio real, como hemos visto. Entonces, esos son estos son los documentos que dan origen a las escrituras públicas, ¿no? Pero eso es cuando uno va a transmitir, modificar, crear o extinguir un derecho, ¿no? Como yo le voy a pasar mi derecho propietario, ¿verdad? De mi casa a otra persona por un monto de dinero. Entonces, para mí se va a extinguir el derecho y para él se va a crear el mismo derecho propietario sobre el bien inmueble. Lo que transfieres es el derecho propietario, pues, sobre el bien inmueble también junto con la transferencia del bien en físico. No puede pasar uno sin el otro porque no podría ejercer su derecho propietario el nuevo comprador. Entonces, tiene que transmitirse el derecho y la posesión, que es la parte física, ¿verdad? Y el derecho, que es ya el, se consolida con el trámite administrativo ante derechos reales y la alcaldía, que es un poco, bueno, no es tan complicado, ¿verdad? Pero uno hace visar la minuta, va a la alcaldía, después, como hemos visto, va al notario, paga los impuestos, va al notario y la protocoliza, saca de ahí, lleva a la alcaldía para hacer poner sello seco, va a derechos reales, lo ingresa, sale su folio real, ¿verdad? Actualizado con el nuevo asiento de registro propietario. Y con eso luego vuelve a la alcaldía a hacer el registro catastral, le entregan el registro catastral y con eso se dirige al escritorio de al lado y va y cambia su nombre en la boleta de impuestos y listo, y con eso tiene todo a su nombre, ¿no? Ese es el trámite que se sigue. Pero los poderes no son documentos, si bien son escrituras públicas, igual que las transferencias, no son, no son documentos que crean, modifican o extinguen ningún derecho, porque el titular del derecho nunca deja de ser el titular del derecho. No es una transferencia del derecho, sino es más bien un simple, un mandato, una orden para que alguien por mi nombre haga algo, ¿verdad? Con bueno, a título personal por mí, porque yo lo estoy mandando, por ejemplo, realizar un trámite, eh, o sea, hasta uno se puede casar con poder, ¿no? Puede hacer ese acto o puede comprar bienes a nombre de alguien que no está acá, ¿no? O puede dar la administración de ceder la administración de algunos bienes, o en su caso puede otorgárseles poder a algunas personas, miembros de un directorio de una sociedad comercial o sin fines de lucro, para que la representen, ¿verdad? En todos sus actos, como para que la persona jurídica pueda actuar en la vida real, ¿verdad? Porque como es una ficción del derecho, no va a ir por la persona jurídica a firmar nada, ¿verdad? Actúa por medio de los representantes que son elegidos, ¿no? Bueno, el directorio es elegido por la Asamblea General de Socios y entre los directores eligen al representante, ¿verdad? Entonces, este actúa mediante un poder, ¿no? Y este poder es otorgado eh, en Asamblea General, pues, ¿no?
hay un acto que se llama el acto de fundación y constitución, que todo eso también se protocoliza, ¿verdad? Se hace el acto de constitución y fundación, se elabora un acta, se protocoliza, ¿no? Se transcribe en uno de estos formularios notariales, eso es lo que se hace. Luego, se hace después de la constitución y de la fundación, se hace la elección, el acta de elección de directorio, ¿no? Ya son dos actas. Luego, el acta de aprobación de estatutos y reglamentos, ¿verdad? Luego se hace el acta de otorgación de poder. Y ahí se da lectura a la instructiva que detalla todas las atribuciones que van a tener los representantes de la sociedad comercial o de la asociación o fundación sin fines de lucro. Cualquier persona jurídica como ficción necesita de sus representantes. Y entonces, lo que hace es otorgar facultades, ¿verdad? Atribuciones y no derechos. Así que el que tenga un poder y cree que es propietario de su moto, de su auto, porque tiene poder, pues no lo es, viejo. El propietario puede sacar los duplicados de los papeles y venderlo, ¿no? Y cuando a vos te dé la gana de ir a hacer la fila y cambiarlo, te vas a ir a enterar de que ya no está a nombre de esa persona y no vas a poder decir, yo soy propietario porque ya tengo el poder con fecha anterior que él. El que es propietario es el que está como tal en el registro, ¿verdad? ¿Ya? Ahora imagínate el caso de que digas, pero si yo no tengo la moto, ¿qué me importa, no ve? Él puede denunciar la moto como robada y hacerla secuestrar. ¿Y de qué te va a servir tu poder, que tú tengas la documentación, todo, incluso de que tengas un documento privado, pero que no lo hayas hecho todavía, este, eh, bueno, que no lo hayas realizado, que no hayas realizado el trámite en mérito a tu poder, te va a servir para denunciarle pues de estafa, de estelionato a tu vendedor, ¿verdad? Pero nunca te va a servir para decir soy propietario. Y ese es el gran problema con los que compran y venden con poder. O sea, el que compra y vende con poder es porque es vendedor habitual, pues. No piensa hacérselo poner a su nombre porque eso representa un gasto económico. ¿Y para qué voy a gastar si pienso venderlo, verdad? Entonces lo que tengo que hacer es eh, hacerme dar un poder, ¿no? Ese es el razonamiento. Pero vamos a ir viendo de qué se trata, ¿no? Eh, como señala, dice en nuestra diapositiva, en ciertas oportunidades, una persona requiere realizar actos jurídicos y o económicos, pero se encuentra imposibilitado de realizar estos actos físicamente en un lugar determinado o en varios lugares a la vez. Entonces, para la realización de estos actos, este interesado puede nombrar un representante o apoderado o varios de estos, ¿verdad? Quien va a actuar en su nombre con los límites que establezca el poder, digamos, le va a decir solamente para que haga aprobar el plano de lote de mi propiedad, ¿verdad? Porque no tiene plano aprobado, ¿no? Entonces, para eso se le va a dar poder para que realice solicitudes, firme memoriales, programe inspecciones, responda, absorba observaciones, reingrese trámites, pague, retire documentación, ¿verdad? Pero no tiene poder para hipotecar, ¿no? No tiene poder para ofrecer en venta, no tiene poder para alquilar, no tiene poder para dar en anticrético, no tiene poder para constituir usufructo, eh, no tiene poder para nada más que para hacer ese trámite en específico. Y si le identifican otra cefalía en la documentación, perdón, eh, otro error en la documentación, entonces, ¿qué va a pasar? Va a necesitar hacer otro trámite. Y si en el poder no dice ya poder para hacer la regularización de datos técnicos o de identidad, ¿no ve? Mediante la ley 247 y todas las atribuciones que hay, que tenga que tener, entonces va a necesitar un nuevo poder o va a tener que ir nomás el titular del derecho, pues, porque no tiene las atribuciones pertinentes. Entonces es así delimitado el, esta escritura pública de representación o los documentos de representación. Ahora,
es necesario que las facultades a encomendar no incluyan actos de carácter personalísimo, ¿no? En la vida hay, bueno, más que nada en la vida jurídica, ¿verdad? En los negocios jurídicos, hay actos que no pueden ser realizados mediante apoderado. Algunos dicen, todo se puede realizar mediante poder, ¿no? Todo, para todo puedes dar poder, ¿verdad? Bueno, puedes dar poder. Es amplia la gama de atribuciones que puedes dar. Puedes darle poder a tu amigo para que se vaya a pasear en tu auto por todo Sudamérica, ¿sí? Para que pase la frontera, el control aduanero, ¿verdad? No sé, llame a tránsito, grúa, que arregle problemas en caso de accidentes, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y que vuelva y te lo entregue. Pero no vas a ceder el derecho, ¿no? Entonces, pero no es ilimitado, ¿verdad? Tiene sus límites también estas atribuciones que se pueden otorgar. Y esos son los actos de carácter personalísimo, como por ejemplo, ¿qué pasa si yo soy acusado, ¿verdad? En un proceso civil o penal? Y me estoy defendiendo mediante mi apoderado, que es mi abogado, ¿verdad? Pues no tengo tiempo para ir al juzgado, presentar memoriales, contestaciones, apelaciones y demás recursos. Entonces, ¿qué hago? Le voy a dar un poder a mi abogado, ¿verdad? ¿Ustedes creen que puede ir mi abogado, que cuando me llamen a confesión, uno de los medios de prueba que establece el Código Civil es la confesión, ¿verdad? Eso quiere decir que el demandado le va a llamar al demandante o viceversa, ¿verdad? El demandante le va a llamar al demandado para que personalmente absuelva un cuestionario, pues, un interrogatorio más o menos. ¿Creen que mi representante, mi apoderado, en este caso mi abogado, puede ir y contestar las cosas que yo he hecho, que van a estar en el cuestionario, solo porque tiene poder? Va a poder decir, usted, no sé, estaba en la casa junto con la señora Tantos, el momento en que se le ha pagado con los billetes falsos hacia el señor de aquí. ¿Qué va a decir? No sé, ¿no? Porque porque si yo no estaba ahí, estaba mi representado, ¿no? Entonces, ese acto no es válido, pues, el actuar o absolverlo con un poder. Entonces, ese es un acto de carácter personalísimo. Tengo que ir a la confesión provocada, sí o sí, porque son aspectos que tiene que contestar el que ha vivido, pues el que ha experimentado o al que se le acusa de haber realizado algún o haber estado presenciando algún hecho. Entonces, esos son los límites de las facultades para el poder. Todo lo que no sea personalísimo puede realizarse o puede otorgarse facultades para que otra persona actúe en mi nombre. Ahora, estos documentos de representación, como bien sabemos, se otorgan ante notaría de fe pública con todas las formalidades contempladas para las escrituras públicas. ¿Cuáles son las formalidades contempladas para las escrituras públicas? Lo primero que se le va a otorgar el número correlativo, todo, para que vaya a ser archivado en el protocolo, pero no en el protocolo de escrituras públicas, ¿verdad? Va a ser archivado en el protocolo de poderes. También es una escritura pública, pero no es una referente a modificación, creación ni extinción de derecho, ¿no? Es una referente a la otorgación de atribuciones y facultades. Entonces, no se puede mezclar las escrituras públicas, por lo que se archivan en diferentes cuadernos o en diferentes archivos protocolares. Y en su lomo dice protocolos de poderes, protocolos de escrituras públicas. Entonces, el esa es una de las formalidades. Otra de las formalidades es que, bueno, tienen que estar detrás de la matriz los documentos que han dado base a la otorgación del poder, los carnes de identidad del mandante, que es el que otorga las facultades, o poder conferente, algunos le llaman, y luego del mandatario, que es el que recibe las facultades, o el, el apoderado que puede ser denominado de cualquiera de esas maneras. Entonces, y en caso de que se establezca bueno, se otorgue con una instructiva de poder, ¿no? Porque los poderes
Como bien hemos hecho nuestras escrituras públicas o estamos haciendo, hemos hecho un documento aparte, ¿verdad? Del testimonio que se llama la minuta. Eso es un documento en el que no interviene el notario. Y eso se le pasa al notario, ¿verdad? Es el documento base del otorgamiento de la escritura pública. En los poderes este documento se llama instructiva de poder, ¿no? Entonces aquí dice, ¿no? ¿Ve? Como aquí, en vez de decir que le ha pasado una minuta que transcrita es del tenor que sigue, dice las facultades conforme a la instructiva de poder que a la letra dice. Entonces, ahí se ha realizado una instructiva de poder, ¿no? Y si la inserta ahí es como la minuta. Entonces, ese documento es un documento que realiza otro abogado, ¿no? Y en el que se describen todas las facultades, las instituciones a las que puede asistir y los actos que puede realizar en nombre del apoderado, en nombre del mandante, el mandatario. Y, pero no es obligatorio. Antes de la ley 483 era obligatorio llevar una instructiva de poder. Pero ahora, como ya hemos revisado en la ley 483, se establece la facultad para los notarios de ser autores y redactores de las escrituras públicas y por ende no necesitan pues eh, un instrumento base, por lo que se podría deducir de que el, los notarios pueden hacer las escrituras públicas ellos mismos, pero ¿qué dice? Que tienen que poner, tienen que relatar de qué se está realizando de ese modo. Entonces, en vez de poner acá que le han pasado una instructiva de poder, pondría de que se han constituido las partes sin ninguna instructiva de poder, ¿verdad? Por lo que se realiza el presente acto, el presente mandato, sin, sin este documento o sin una instructiva firmada por un tercer abogado. Entonces eso tiene que estar ahí, pero si es que no traen instructiva, puede realizarlo el notario nada más, ¿no? El problema es que cuando el, el notario ejerce esta facultad, ¿no? Como el notario no sabe tramitar, ¿verdad? El notario está solo en su oficina, ¿no? El notario sabe muchas cosas, pero no sabe la práctica de los trámites administrativos. Entonces, tal vez no ponga pues una facultad, tal vez no ponga una atribución necesaria, ¿verdad? Tal vez no ponga eh, alguna institución a la que hay que recurrir necesariamente para tramitar la documentación. Entonces, ¿qué va a pasar? El poder va a ser insuficiente. Pues en algún momento el apoderado ya no va a poder actuar, va a tener que llamarlo al titular para que venga de donde sea, porque el poder ya no se puede, bueno, ya no tiene facultades para actuar en ese acto que es necesario. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser ineficiente, ¿verdad? Porque uno da poder para olvidarse hasta que esté terminados los trámites o concluido el juicio o demás, ¿no? Porque no tiene tiempo o porque vive en otro lado. Y que porque sea insuficiente tengas que venir a firmar o a presentar o a recoger documentación. Entonces, en primer lugar, ¿para qué otorgas poder? ¿No? ¿Para qué te has gastado tu plata? Ahora cuesta, el mínimo cuesta 250 pesos o 200 pesos de los poderes y las escrituras públicas 250. Así que vas a gastar dinero, aparte le vas a pagar, ¿verdad? A tu apoderado. Y bueno, ¿para qué? Para que tengas que tú hacer algunas cosas de manera personal. No, pues no es, ¿qué se llama? No es nada eficaz, pues, ese documento, pero cuando lo hace un abogado, siempre tiene el cuidado de poner todas las atribuciones, porque saben hacer los trámites los abogados en ejercicio libre de la profesión, así que saben dónde hay que ir y qué requisitos se necesita y qué documentación hay que recabar y qué solicitudes hay que hacer, y si hay que firmar memoriales, y si hay que presentar algunas cosas, si hay que absolver observaciones. Si uno no pone absolver observaciones, si presento el trámite y me observan, va a tener que venir a recoger las observaciones el titular. Entonces, el- a eso eh, a eso se arriesga uno cuando no quiere realizar la instructiva con el abogado, porque te va a cobrar, obviamente, pero va a ser un poder
bien efectivo. Si vas donde el notario no te va a cobrar la instructiva, ¿verdad? Eh, te, co- te, te cobrará un poco más, ¿no? Que, que la escritura pública, todo, pero tal vez no va a ser eficiente. Entonces, como consejo, ¿no? Siempre es mejor ir a un abogado. O si ustedes son notarios, recomendar que traiga una instructiva realizada por otro abogado. O si son abogados en ejercicio libre, recomendarles a sus clientes que se haga la instructiva, no siempre en sus oficinas por cobrarles, sino que vayan a otro abogado si quieren a realizar la instructiva, pero que hagan la instructiva con un profesional en el ejercicio libre, porque si no, no va a ser eficaz, va a pecar de insuficiente el poder que les vamos a otorgar. Eh, luego, también tenemos que señalar que hoy en día el mandato se ha masificado, ¿verdad? Y que su práctica y su uso es cada vez mayor, porque las personas disponen cada vez de menos tiempo para realizar ciertos actos jurídicos por cuenta personal, y por tanto tienen que encomendar a otras personas que en su nombre realicen estos actos por su cuenta. Porque como ustedes ven en las instituciones públicas, hay que ir a hacer fila pues desde las 3 de la mañana y luego o se corta el sistema o no hay material o tienen que ir a recoger o el que firma justo no ha venido, ¿verdad? Y uno pide permiso del trabajo y apenas le dan un día. Y te dicen, no, volvé, no hay sistema, volvé, no hay material, o te había faltado traer plano legalizado, o te había sobrado, o bueno, había estado con un documento, bueno, algo administrativo, ¿verdad? Con algo pendiente, algo así. Entonces, ¿qué vas a hacer si no tienes más posibilidad de faltarte al trabajo? Porque todos trabajamos, ¿verdad? Solo que los funcionarios trabajan ahí adentro, ¿no? O sea, que haciéndote perder tu tiempo, ellos igual cobran. Pero vos puede ser que no obtengas resultados si eres el interesado o que tardes más en cobrar si eres el abogado, ¿no? El representante. Entonces, en sí las personas no tienen tiempo, pues. Así que para eso contratan a la gente para que vaya a hacer filas, se vaya a hacer observar, vaya a complementar y todo lo demás, ¿no? Y un trámite que está calculado entre unos 20 o un poco más de días acaba tardando unos 2 o 3 meses, ¿no? Porque a veces surgen otras cosas que no se habían advertido al comenzar, así que es complicado, ¿no? Y es necesario siempre actuar mediante apoderados, más para las personas que tienen su domicilio en otros distritos judiciales, como por ejemplo, que vivan nomás en Quillacoyo, ¿verdad? Y que trabaje a tiempo completo. Peor si vive en otro departamento y mucho más si vive en otro país, ¿no? Entonces, se pueden tramitar poderes en las oficinas consulares, en las embajadas, siempre para poder ejercer, ¿no? Para que el mandante pueda ejercer o realizar los actos en defensa de sus intereses y sus derechos, ¿no? Ahora, un documento de representación otorgado ante el notario de fe pública es un documento público autorizado por el funcionario notarial que permite que una persona natural o jurídica designe a otra como su representante para que actúe en su nombre. Como ya hemos venido explicando hasta acá, actuar en su nombre quiere decir otorgar solamente atribuciones y facultades, no transmitir derechos, no extinguirlos ni modificarlos, solamente que me represente con ciertas atribuciones. Puedo decir que vaya a la reunión, que tenga voz pero no voto, ¿verdad? Que hable pero que no vote, o al revés, o que tenga voz y voto en mi nombre, ¿no? Por ejemplo, en la reunión de copropietarios del edificio, puedo dar este poder a mi inquilino. Así para que no me multen, ¿verdad? Porque no puedo venir a las reuniones. Y le digo, tienes la obligación de ir a las reuniones y si no, la multa va a ir a tu cuenta de la mensualidad de alquiler. Y todo se puede acordar, ¿verdad? En el contrato. Entonces, le otorgo el poder y él puede ir y tener voz y voto, solo voto, depende del, del mandante, del titular del derecho. La representación es concebida como una figura jurídica, señala,
que permite alterar o modificar el ámbito personal o patrimonial de una persona por la actuación de otra capaz que actúa siempre a nombre de la primera. Entonces, puede modificar el ámbito personal, ¿no? Porque se pueden realizar algunas actuaciones como, por ejemplo, eh, eliminar mi segundo nombre en mi certificado de nacimiento. Entonces voy a modificar una situación personal. O me voy a divorciar con poder. Ahora puedo modificar una situación patrimonial, ¿verdad? Puedo otorgarle este poder para que entreguen anticrético mi bien inmueble. Puedo otorgarle poder para que lo hipoteque, puedo otorgarle poder para que lo venda, puedo otorgarle poder para que lo regularice, puedo otorgarle poder para que lo administre, ¿no? Puedo otorgarle poder eh, eh, para, bueno, se llaman poderes amplios de administración, ¿verdad? Lo que hacen los dueños de los edificios eh, que no los venden, pero alquilan como las oficinas, esos edificios de oficinas, ¿no? Entonces el dueño no puede venir y cobrar, ¿verdad? Y estar pendiente de los pagos, de las obligaciones impositivas, de que quién paga, quién no paga, ¿no? Entonces le dan, y de ofrecer, ¿no ve? A las oficinas vacías, entonces le dan poderes amplios a algunos eh, conserjes o personas que funcionan como administradores del edificio, pero no son los propietarios, ¿verdad? No pueden vender. Y esta persona que es su representante tiene que ser siempre capaz, o sea, tiene que ser mayor de edad, hábil por ley, ¿no? Eso va a ser verificado por el notario, la mayoría de edad. Pero la capacidad mental, ¿verdad? Como eh, para que pueda hacer los trámites o la idoneidad del representante, del representado para poder realizar las atribuciones que se le encomiendan, ya no es culpa del notario, eso ya no es algo que tiene que revisar el notario. No, esa capacidad del representante o del representado va va por responsabilidad del representado o del que otorga el poder. Entonces, si yo voy a otorgar el poder y me elijo un loco, ¿verdad? Alguien que no es idóneo para realizar el- las atribuciones, ¿no? El notario solamente va a ver que sea mayor de edad, pum, va a otorgar poder. Lo demás, yo tenía que verificar. Yo le conozco, ¿verdad? Por eso le estoy dando poder. Entonces, esa capacidad, ¿verdad? Esta ya va por cuenta del que está otorgando el poder, ¿no? La verificación de esa capacidad, de la idoneidad, ¿no? Para realizar el cargo, para realizar el mandato. Y el, en cuanto, bueno, a la definición, ¿no? Podemos decir que el mandato es un contrato por el cual una persona se obliga a realizar uno o más actos jurídicos por cuenta del mandante. Eso señala el Código Civil en el artículo 804. Pero cuando escuchamos el término contrato, se nos viene a la mente que el mandatario le va a deber un monto que el mandante le va a deber un monto al mandatario por la representación que se va a ejercer. A ver, pongan un monto por la representación en una instructiva de poder. No se puede. Los poderes no son remunerados. Sí pueden, ¿verdad?, hacer un acuerdo, ¿verdad?, con su tramitador, con su abogado para que los represente. Y pueden hacer un documento escrito donde ustedes le cobren un monto por la representación. Pero esto no puede ser parte de la escritura pública de poder, ¿no? El único poder que es remunerado por ley es el poder de los que administran las sociedades comerciales. Ninguno más, ¿no? Entonces, el poder no tiene que tener un monto, sino solamente atribuciones y facultades que se van a eh, ejercer por cuenta de otra persona. Y ya se nos va a acabar el tiempo. Vamos a quedar ahí y vamos a
¿no? Esperemos terminar después del receso para que mañana empecemos ya a hacer nuestra instructiva y nuestra escritura pública de poder, que ya va a ser mucho más fácil, pues, porque ya tenemos la primera escritura pública, ¿verdad? Podemos usar el mismo encabezado, como vamos a ir viendo. Entonces, nos vemos en 10 minutitos para concluir la clase y absolver también las dudas. Hasta luego.